Llamar las cosas por su nombre no es una tarea fácil en estos tiempos. Durante 10 años hemos construido un positivo para conocer miradas diferentes y dejar que usted saque sus propias conclusiones. Lo logramos. Informativo G24 tiene una comunidad de analíticos de más de 500,000 suscriptores en todo el mundo. Almas atentas que aprovechan su tiempo atesorando un caudal de ideas. Mentes que depuran. Personas que deciden su propio mundo y no esperan salvadores. Análisis en perspectiva para definir su mundo inmediato. Eso somos. Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Gracias, qué gusto estar con ustedes en Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Estamos en vivo a través de Informativo G24.com, en canal G24.tv y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube Informativo G24. Seguimos avanzando en este camino donde le damos el giro de lo político a lo humano, buscando las sensaciones del interior. Así que esta noche vamos a estar con un invitado estupendo. Vamos a hablar con el doctor Leonardo Aja. Él es psicólogo forense, pero además es experto en drogodependencia y es también especialista en terapia de familia. ¿Qué le está pasando a nuestros jóvenes, pero también qué le está pasando a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, donde algunos de ellos manifiestan una especie de depresión? Vamos a entender más allá cuáles son los síntomas, cuáles son los entornos probablemente, o el panorama que estamos viendo que puede estar proyectando este tipo de síntomas en las personas. Así que sin más preámbulos, muchísimas gracias, doctor Leonardo Aja. Es que pienso en su papá, en el señor Pedro Aja, columnista frecuentemente invitado a este programa. Y bueno, me ayudó a descubrir otro tesoro como usted. Gracias por estar aquí en Informativo G24. Sandra, pues muchas gracias y pues me honra con sus palabras. Bueno, no la quiero preocupar, mi papá ya está en casa. La semana pasada tuvimos ahí un pequeño sustillo por una taquicardia, la cosa, UCI, pero bueno, ya está en casa y aprovecho la oportunidad. Una cosa que me impactó, y la quiero compartir aquí con todo el mundo. Él estaba ya pues en la clínica, en visita, y yo entré pues a visitarlo el día domingo. Y él estaba con un libro en sus manos. Y yo pensaba para mis adentros, mi papá se puede morir en este instante, en una semana o en un año, yo no lo sé, pero me impactó ver esa imagen de un hombre que aún estando al borde de la muerte, seguía estudiando. Un hombre que estaba estando al borde de la muerte y aún seguía instruyendo su mente. Entonces, quería compartir con ustedes eso. Y le digo que es muy activo. Probablemente yo conozco al doctor Pedro Aja en otro aspecto que usted no lo conoce, porque es normal, los hijos no terminamos de conocer del todo a sus padres, pero sí le puedo decir como amiga personal que lo considero que es un hombre intelectualmente muy inquieto, muy brillante, y que seguramente, y así todo, no sabemos, pues como usted lo dice, ya está bien, no sabemos cuánto tiempo más queda, porque todos, absolutamente todos, no, ninguno lo sabe, pero sabemos que hasta el último momento va a ser muy inquieto intelectualmente. Es uno de los hombres que yo conozco que todo el tiempo está pensando, está preguntándose, está cuestionando, tiene una mente muy activa. Su papá jamás va a sufrir de Alzheimer, o sea, no de eso estoy... de eso estoy. Pues un abrazo para el doctor Pedro Aja, columnista muy invitado aquí a este programa de La Linterna Azul, y me alegro que ya esté en casa. Y de ahí yo creo que me conecta al tema del día, que tiene que ver con esos panoramas que a veces le pone a uno la vida y que muchas personas reaccionan de una manera u otra. Usted, como ya lo presenté, es psicólogo forense, es experto en drogodependencia, especialmente en prevención de jóvenes que no caigan en estas adicciones, y es terapeuta de familia. ¿Por qué unas personas tienen más carácter que otras para enfrentar situaciones difíciles?
Bueno, tendría que hacer una pregunta que yo sea capaz de responder, porque es que esa es una pregunta muy compleja. ¿Por qué digo que muy compleja? Sí. El solo hecho de que ya, si bien es cierto, todos los seres humanos somos idénticos en tanto que tenemos la misma cantidad de pares de cromosomas y toda la cosa, pero la sola forma como se hace la recombinación de ácidos nucleicos nos hace únicos e irrepetibles a cada uno de nosotros. Y el hecho de que seamos únicos e irrepetibles hace que unas personas sean más sensibles, menos sensibles frente a cierto tipo de estímulos. Entonces, tenemos un primer factor que es nuestra constitución misma. Otro factor, los antecedentes que corrieron por nuestra familia, tanto genéticos como de construcción social o cultural. Tercero, el ambiente intrauterino, ¿sí? ¿Qué experiencias tuvieron nuestras mamás durante esos 9 meses de gestación? Entonces, fíjense nada más la cantidad de vectores que van confluyendo ahí. Luego viene que nacemos en un ambiente determinado, XYZ. Algunos podríamos decirlo con unas mejores condiciones medioambientales, otros no tanto. Pero la cosa no es tan simple. Personas que nacen en condiciones aparentemente muy adversas se sobreponen y salen al otro lado. De ahí el estudio de la resiliencia. Y personas que nacen en unas condiciones materiales y unos ambientes aparentemente muy protectores, pareciera que tienen grandes vulnerabilidades. Entonces, digamos, poder uno definir taxativamente es muy difícil. Uno lo que hace, digamos, por ejemplo, en el trabajo de la prevención, uno le apuesta a factores de riesgo, a minimizar factores que se sabe ponen a las personas en riesgo e incrementar factores de protección, ¿sí? Pero la palabrita que es clave y que nunca podemos dejar o sacarla de la perspectiva es la palabra probabilidad. Aquí no estamos hablando de certezas. La certeza la dejamos en el juicio, la certeza la dejamos en el laboratorio de bioquímica o cuando estamos en el laboratorio de física. Ahí se habla de certezas, pero en esto hablamos es de probabilidades. Entonces, y si lo miramos de una manera un poco más macroscópica, estamos viviendo una paradoja muy grande. Me vienen a la memoria las palabras de Harari, de Yuval Noah Harari, de uno de sus libros, ya ni sé cuál, porque yo me los leí los 3 de sopetón, pero creo que fue en Sapiens, que él decía que vivimos, las condiciones materiales que tiene la humanidad hoy en día son las mejores que nunca se ha tenido, ¿sí? Sin embargo, nosotros estamos con una avalancha de tranquilizantes y antidepresivos, pero es una cuestión alarmante. Las cifras de consumo de tranquilizantes, antidepresivos y otros psicofármacos son históricos en el mundo hoy por hoy. Y no es simplemente el hecho de que seamos más. Esto hay que analizarlo desde el porcentaje. ¿Qué porcentaje de la población está tomando algún psicofármaco? Entonces, tenemos unas condiciones de vida materiales muy buenas. Estoy hablando en un sentido general. Yo no me estoy olvidando de Haití, yo no me estoy olvidando de algunos países del centro de África, no. Pero nuestros niveles de insatisfacción, de infelicidad, de zozobra, son significativamente superiores a los que podría haber llegado a tener un habitante promedio de Europa en el siglo XV. De hecho, el habitante promedio del siglo XV en Europa vivía unas condiciones, perdónenme la palabra, absolutamente asquerosas, terribles, inmundas. Pero no pareciera que sus niveles de infelicidad fueran tan elevados como los que estamos experimentando hoy en día. Yo creo que el escritor israelí que usted está citando lo habla en el libro Homo Deus, donde efectivamente hace esa comparación. Sí, en ese siglo donde aparece la peste negra, realmente fue por unas condiciones muy difíciles en las que vivía la población de Europa.
¿Y a qué se explica que ahora estemos muchísimo más cómodos en algunos aspectos y se sienta un vacío más frecuente? Porque también hay comparaciones. Ahora tenemos muchas maneras de comunicarnos y casi que el ser humano ha sacrificado incluso ese contacto cara a cara por estar en un chat donde hay disponibilidad 7/24, porque simplemente es escribir un mensaje de texto y ya, pero la gente se siente cada vez más sola. Aquí se encierra otra paradoja, y es que efectivamente, y aquí tengo un amiguito que nos quiere visitar, es Dratrix, está haciendo maromas por allá. Bueno, listo. Aquí nuestros invitados siempre vienen con sus mascotas también. Bueno, entonces me perdí. Tan Harari, las condiciones, 1447, la peste negra, qué es lo que está pasando hoy en día, WhatsApp. La gente se siente más sola, aunque está conectada. El problema es que hemos mal usado esto que se llaman los medios masivos, los medios de comunicación. Yo recuerdo cuando el minuto del celular era a 1.000 pesos el minuto, que eso era una cosa impagable. Entonces la gente, y lo otro era, llámame tú, ¿sí? Pero uno no se ponía a llamar, ¿sí? La llamada perdida, perdida. Dame una perdida. Entonces la gente usaba el celular estrictamente para lo que necesitaba. Voy tarde, denme en 2 minutos, chao, y ya. Y el teléfono con el que hacíamos la visita era el teléfono fijo. Bueno, ahora hacemos la visita, ya es por el celular, rico. Pero la intencionalidad original que tenían estos sistemas de mensajería, Telegram, WhatsApp y toda la cosa, terminamos distorsionándolo, porque no es simplemente para avisar una cosa, sino, y sobre todo porque todo lo estamos integrando. Entonces, Sandra y yo estamos hablando en este momento, y yo llego y hago la maravillosa cosa de, sí, Sandra, te estoy prestando atención. ¿Cómo? Sí, yo estoy aquí contigo. O sea, ¿al fin con qué? ¿Estoy con la persona con la que estoy hablando en el celular o estoy con Sandra? Con las dos al tiempo no puedo estar. Entonces, eso ha creado paradójicamente eso ha creado barreras comunicacionales, ¿sí? Barreras comunicacionales que no nos permiten comunicarnos real, verdadera y genuinamente. Y se ha malentendido y se ha creído que las redes sociales son la pantalla de exhibición de mi vida, pero si uno lo mira a grandes rasgos, es una exhibición que es postiza, que no es real, de hecho, expertos en seguridad dicen, usted no ande posteando y publicando de cuanta cosa, porque usted le está dando información a los delincuentes, ¿ya? Claro, que dónde está, sí, claro, dónde está, qué tiene. No, todo. Entonces, la soledad no es una enfermedad, no es un diagnóstico, es una condición. Y los niveles de soledad que estamos experimentando hoy en día son abrumadores. Y definitivamente la soledad no es un factor que proteja, al contrario, es un factor que lo pone a uno en vulnerabilidad, porque los estudios de la felicidad, los estudios de la psicología positiva, muestran que es la relación que yo tengo con el otro lo que le brinda propósito, sentido a mi vida. El compartir con amigos, familiares, conocidos, el compañero de trabajo y todo este tipo de cosas, da muchísima más felicidad y satisfacción que el mismo tener material, sin decir que haya que renunciar al tener material. Claro. Es como un equilibrio, Doc, porque lo digo por lo siguiente, en la pandemia muchas personas estuvieron aisladas, algunas estaban completamente solas, otras incluso decidieron renunciar a sus trabajos para iniciar sus emprendimientos, pero aquí hay una realidad en cualquiera de los dos casos, y es que sea porque estás aislado, solitario en tu casa, o porque renuncies e inicies un emprendimiento donde ya no están tus compañeros de trabajo, sino que estás solo, en cualquiera de los dos casos lo que estás afrontando es una soledad. Eso también puede incidir en que estemos viendo tantas depresiones en este momento. Voy a decir algo que va a sonar un poquito temerario. Nuestra forma, como me gusta. Nuestra forma y estilo de vida hoy por hoy
es depresógeno. Es decir, tenemos una cantidad de condiciones que favorecen el desarrollo de la depresión. Entonces, contrario a lo que muchos dicen, bueno, está bien, Leonardo, dígalo ya. Ahora no va a ponerse de prudente y diplomático. Suéltela. Esto lo dicen algunos profesionales y no voy a decir su especialidad, los psiquiatras. No, es que la depresión es una inhibición en la recaptación postsináptica de serotonina. Por eso es que la gente se deprime. Entonces, claro, eso suena, perdón, ¿qué? Inhibición en la recaptación postsináptica de serotonina y la serotonina. Suena hasta tranquilizante. Cuando le dicen a uno tranquila, que es que eso es biológico. Bueno, entonces la serotonina es el neurotransmisor que regula el estado de ánimo. Entonces uno dice, ok, si fuera tan sencillo como la inhibición en la recaptación postsináptica de serotonina, bastaría con que a la gente se le suministre un antidepresivo que aumenta la... Bueno, ¿sí? Pero hay gente que incluso tomando antidepresivos, su depresión no cede. Y ahí lo que ellos están haciendo es describir el proceso bioquímico, pero eso no es la causa. Eso no es la causa. Es la descripción del proceso bioquímico subyacente. Pero la gran pregunta es, ¿qué fue lo que generó esa inhibición en la... Entonces puede haber muchas condiciones que generen esa inhibición en la recaptación postsináptica de serotonina. Por ejemplo, cierto tipo de enfermedades asociadas con el sistema endocrinológico terminan afectando el estado de ánimo. Entonces se sabe que, listo, ahí hay algo orgánico. Ciertos golpes en algunas áreas de la cabeza pueden inducir también una depresión. El consumo abusivo de sustancias psicoactivas puede también producir una depresión. Pérdida de un ser querido, claro, lo llamamos duelo, pero biológicamente lo que la persona está experimentando es una depresión, ¿sí? Y hay unos criterios muy finos para diferenciar qué es duelo de depresión, pero la depresión se puede instalar también en el seno de un duelo. Puede haber una predisposición genética, y esto sí es bien bonito, porque la epigenética, una rama de la genética, ha venido a descubrir lo siguiente, que nuestros genes tienen la capacidad como de leer los estímulos del medio ambiente. Entonces, no es suficiente con que yo tenga una predisposición genética. Es necesario que haya un estímulo en el ambiente que active esa predisposición. Entonces, si fuera por genética, no, es que eso es genético. Me viene ahorita a la cabeza alguien a quien yo conozco, cuyos papá y mamá, ambos tienen un trastorno depresivo, ¿sí? Clínicamente diagnosticado, y esta persona no lo experimenta. Es decir, tiene un factor de riesgo biológico muy fuerte en su contra, padre y madre con depresión. Uno diría, esta persona también tendría que experimentar depresión, y va uno a ver, y no tiene depresión. Entonces, por eso no es tan simple y tan sencillo como decir que es simplemente algo genético o algo ambiental o la alteración bioquímica en el cerebro. Son muchos factores que convergen, pero lo que sí nos llama la atención es por qué parece que hay más. Y cuando yo hablo más, estoy hablando siempre de porcentajes, no de cantidades. Sí. Porque hay más personas experimentando cuadros depresivos hoy comparativamente con hace 30, 60 o 90 años atrás, ¿sí? Y cuando vamos a mirar nuestro estilo de vida y la forma de vida hoy, no es ni medianamente parecida a la que teníamos 100 años atrás. Ha habido unos cambios enormes. Es decir, la estructura de la familia y la sociedad ha cambiado más en los últimos 200 años que en 23 siglos precedentes de historia, si contamos 5 siglos antes del nacimiento de Cristo con los griegos, por ejemplo, los griegos y los romanos. Entonces, en los últimos 2 siglos, la sociedad, la familia, los medios de producción han cambiado muchísimo más que en 23 siglos precedentes de historia, ¿sí? Y Harari, pues, lo muestra en sus libros.
Es muy provocador, Harari, porque algunos dicen, no, está defendiendo la agenda globalista, pero sí dice muchas verdades y lo cierto del caso es que no podemos negar que hoy vivimos más cómodos, como usted lo planteaba al principio, vivimos más cómodos, pero pareciera que están disparados este tipo de síntomas. ¿Y cuáles son los ambientes o digamos esa chispita que está incrementando este tipo de diagnósticos de aumento en la depresión en los jóvenes, aumento en la drogodependencia, esos rasgos depresivos? ¿Cuáles son? Bueno, los seres humanos podríamos decir que somos felices o infelices, primero, de acuerdo a qué expectativas nos ciframos nosotros sobre aquello que es la vida, que es algo muy abstracto, pero al mismo tiempo muy concreto. ¿Cuáles son esas expectativas? ¿Y qué tanto cumplimiento le damos a las expectativas? ¿Ya? Esto que llamamos el hombre urbano, posmoderno, occidental, de pensamiento lógico-formal aristotélico, porque si vamos a mirar, a hablar con alguien de la India, de Goa, de Cachemira, o la cosa puede ser muy diferente, nosotros nos ciframos unas expectativas determinadas, algo que yo he venido llamando el guión. ¿Cuál es el guión? Que tú que tú tienes que ser exitoso, y para ser exitoso debes y tienes que cumplir unos estándares X, Y, Z, J, graduarte del colegio a cierta edad, hacer tu carrera universitaria de cierta forma, conformar una familia XY, física, y si empezamos, por ejemplo, con todas las expectativas físicas a nivel de hombres y mujeres, la sociedad es muy tirana con ustedes, las mujeres. Demasiado. El caso es que esto que yo llamo el guión, que cifra unas expectativas determinadas, y que si tú no cumples esas expectativas, estás mal, estás out, eres un loser. Y mucha gente se come ese cuento, y mucha gente se lo cree. Y empiezan a cultivar y a cosechar esa infelicidad que termina transformándose en depresión, precisamente porque esas expectativas no se le cumplen, ¿ya? Entonces, ahí la pregunta es, entonces, ¿cuál es el guión? Digo, cada cual debe construir su propio guión, ¿sí? Cada cual debe construir su propio guión. Lo que pasa es que construir ese guión es retador, es desafiante, es retaliador en muchos sentidos. Algunos se animan, otros no se animan a hacerlo, ¿sí? En este momento yo estoy experimentando, y lo digo, una epidemia de chicos entre 18 y 25 años que están muertos del susto, porque no se sienten capaces de lidiar con el futuro. Y entonces uno dice, perdón, ¿con cuál futuro? Básicamente el futuro no existe. El futuro no existe. Más bien, el único tiempo que existe es el aquí y el ahora. El pasado está en el campo de mis recuerdos, y el pasado yo lo puedo resignificar, pero yo no lo puedo cambiar. El futuro, nadie sabe qué va a ocurrir. Tenemos nuevamente unas probabilidades. Por muchas experiencias que he tenido a lo largo de la vida, yo ya aprendí que cualquier cosa puede pasar en el último minuto. En el último minuto. Y sin embargo, damos las cosas por sentadas y por seguros. Que esa fue una de las bofetadas magistrales que nos dio la pandemia, porque si personificáramos a la pandemia, si la humanizáramos, nos cogió y nos dio dos bofetadas y nos dijo, muñeco, muñequito, creías que lo tenías todo bajo control, estás profundamente equivocado. La que reina aquí se llama la señora incertidumbre, con su amiguito el azar. Y eso no nos gustó. Porque yo he sostenido que, claro, la pandemia tiene muchas lecturas. La lectura microscópica es incuestionable. O sea, nadie puede entrar a cuestionarla. Y es el dolor que cada uno de nosotros experimentó por la partida de un ser querido, ¿sí? Entonces ya llega incluso hasta lo surrealista. ¿Usted cuántos perdió? No, yo 3. No, yo 5. No, yo 8. O sea, una cosa surrealista. Pero ese nivel es incuestionable. Pero
cuando hablamos desde la dimensión macro de la pandemia, perdón, la humanidad ha atravesado por cosas 1000 veces peores, y no estoy exagerando. Pasar de 80 a 50 millones de habitantes en el siglo XIV, XV con la peste negra, la 1920, 1918, 1920, la gripe española, que algunos dicen que pudo haber matado 40 millones, pero otros lo cifran en 100 millones de seres humanos, recordando que en ese entonces éramos 1.780 millones de seres humanos. Hoy somos 7.800. Con todo esto que estás planteando, Doc, estamos con Leonardo Aja. Él es psicólogo forense para las personas que apenas se están conectando, experto en prevención de drogodependencia a los jóvenes y también especialista en terapia de familia. Con todo este panorama que nos estás contando, a mí me gustaría preguntarte algo que va a sonar un poco simple, pero creo que es muy importante. ¿Nos hemos vuelto más dramáticos? ¿Es por eso que de pronto ya sentimos que estamos más vulnerables a sentir depresión y se están disparando esos índices? Sandra, voy a decir algo absolutamente, bueno, yo lo digo y su merced lo juzga y lo califica. El daño de la pandemia, más que el biológico, fue el daño en nuestra estructuración social y emocional, porque hubo algo que se llamó la infodemia, una sobresaturación de información relacionada con la pandemia, que lo que hizo fue latigarnos con miedo, con desesperanza, con zozobra. Entonces yo me ponía a pensar, listo, hay que tomar medidas, distanciamiento social, ok, tapabocas, ok, lavado de manos, ok, pero ¿por qué nunca se dijo, oiga, haga una actividad divertida? Porque si hace cosas divertidas, eso va a aumentar su nivel de endorfinas, y las endorfinas son por definición protectoras del sistema inmunológico, y en estas condiciones necesitamos tener un sistema inmunológico fuerte. Evite el estrés, aliméntese bien, duerma bien, haga ejercicio, tenga exposición directa a los rayos solares. O sea, y fíjate que todo eso tiene que ver con forma y estilo de vida. Pero no, era el miedo. Claro, con tanto miedo aumenta los niveles de estrés, tanto cortisol corriendo por la sangre, lo que hace es debilitar la respuesta inmunológica y somos más vulnerables. Una amiga que trabaja en la Secretaría de Integración Social y que está muy metida, digamos, con habitantes de calle y toda esta cosa, me decía, Leonardo, esta cifra es un poco controvertida, bueno, la palabra que corresponda. Vale. De la cantidad de, mejor dicho, de todos los habitantes de calle que tenemos censados, realmente se han infectado muy pocos. Sí, es cierto, pero en todas las ciudades. Yo también estaba haciendo ese seguimiento de esa cifra y me llamó particularmente la atención que los habitantes de calle, las cifras de contagio de COVID, o por lo menos los reportes, son bajísimos. Es como si ellos no hubieran sentido ni confinamientos, ni tristeza, ni miedo. Seguían su vida normal porque estaban pensando en sobrevivir. Bueno, y probablemente ese reto les mantuvo la inmunidad arriba. Te voy a hacer una invitación, no sé si me la aceptas, y lo vamos a entender perfectamente. Dime. Vámonos la semana que viene a la India y nos hacemos una limpieza espiritual y nos sumergimos en las aguas del río Ganges. ¿Te animas? Al Ganges no, pero sí vamos a la India. Ah, bueno. No, pero el tema de sumergirse en el río Ganges es... No, le quedo debiendo la sumergida en el río Ganges. Pero o sea, es así. No. ¿Pero por qué no? No. ¿Pero por qué Porque no? uno ve las vacas muertas también por el río rodando. ¿No? ¿Y cómo es que estos personajes, estos sacerdotes, brahmas, se sumergen ahí, se hacen sus limpiezas y no mueren de tifoidea? Pero si cualquiera de nosotros va a hacerse ese chistecito, yo creo que entramos al río y nos derretimos. Fijo. Claro. Entonces, esto nos lleva a un punto. El exceso de adversidad como la falta de adversidad crean vulnerabilidad. Tanto el exceso como la falta de adversidad. Muchos epidemiólogos lo dijeron, pero se les trató de locos.
que ese cuentico del confinamiento era más contraproducente que beneficioso. Sí. Y ahorita están empezando a salir las voces que dicen, pensándolo bien, haber confinado a la gente no cambió radicalmente el desarrollo, pero sí generó una cantidad de problemas colaterales. Ajá, y a eso voy. Generó Dígame si no es verdad. colaterales. Dígame si no es verdad que después del confinamiento se dispararon las cifras de depresión, de ansiedad, de drogodependencia. Dígamelo usted que trabaja en el sector. Yo soy a mí la epidemiología me gusta. Por eso es que algunas de las cosas que a mí me decían, pues yo no me las tragaba entero. Yo mirando las cifras de suicidio aquí en Colombia, en el año 2018 llegamos a tener el pico más alto de tasas de suicidio, quizás en los últimos 30 o 40 años, ¿sí? Wow. Fue una cifra récord histórica en el 2018. 2019, la cifra bajó. Wow, qué bueno. 2020, la cifra siguió bajando. Y uno dice, bueno, el confinamiento tuvo algo que ver con ese descenso en la tasa de suicidio. 2021 empezó a subir otra vez. No puede ser. Y aquí dejo, digamos, queda la memoria digital para el momento en que se está haciendo esta emisión. Si las cifras del año 2022 continúan con la misma tendencia de los datos que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha reportado hasta marzo, abril de este año, si la tendencia sigue igual, probablemente el año 2022 va a romper ese techo que se marcó en el 2018. Es decir, llegaremos a tener la tasa de suicidio más alta en muchísimo tiempo. Por ejemplo, las clínicas psiquiátricas. Hay clínicas psiquiátricas que antes no tenían pabellón para adolescentes y ahora lo tienen. Dios y en mío. este momento las clínicas psiquiátricas están atiborradas. Y no precisamente por la medida de cuarto, digamos un cuarto para 4 personas y que lo redujeron para 1, no, sino a su capacidad full de funcionamiento. Las clínicas psiquiátricas están en este momento congestionadas. Es muy difícil conseguir un cupo en una clínica psiquiátrica. Y bueno, la gran ¿qué podemos mayoría hacer son jóvenes. ¿Qué podemos hacer los padres, profesores, incluso jefes? Porque también hay jóvenes que ya están iniciando su vida laboral, si empiezan a notar no sé qué síntomas. ¿Cuál puede ser la orientación en este momento? ¿Cuáles son esos síntomas que empiezan a ver y qué pueden hacer frente a ello? Digamos, hablar de síntomas es un poco complejo porque hay muchos tipos de depresión. Hay depresiones chiquitas, medianas, grandotas, ¿sí? Para ponerlo de una manera un poco gráfica. Pero, digamos, si damos unos trazos muy amplios y muy trazos amplios, si empezamos a observar, por ejemplo, alteraciones en los patrones de sueño y alteraciones en los patrones de alimentación, bien sea comer mucho o comer muy poco, dormir demasiado o no dormir. La alteración, por ejemplo, en esto es muy importante. Y si esta alteración perdura más allá de 7, 10 días, si la persona empieza a tener retraimiento social, como digo yo, a encuevarse, se mete en su cuarto, no sale ni se baña, cierra persianas, manda a comprar un blackout, cierra redes sociales, no pasa al teléfono, ese tipo de retraimiento. Si empiezan a tener un consumo inhabitual de sustancias psicoactivas, digamos la persona que fuma cigarrillo, un fumador normalmente se fuma 10 cigarrillos, no justifico el consumo de cigarrillo, pero este personaje se fuma 10 cigarrillos al día durante muchos años y de repente ahora se está fumando cajetilla y media, 2 cajetillas. O la persona que era muy regulada en su consumo de alcohol, el viernes con los amigos, 5 cervecitas y chao al amigo para la casa. Ahora se toma 10, 15, 20 cervezas, no era un bebedor problemático y ahora se volvió. Esos cambios así tan abruptos y repentinos no se dan en condiciones normales. Lo que puede haber ahí detrás puede ser o bien un trastorno ansioso o bien un trastorno depresivo o los dos.
La incapacidad para experimentar placer o anedonia. Capacidad para experimentar placer con cosas que me eran placenteras. Hay una tríada cognitiva que se llama la tríada cognitiva de Beck, a propósito de Aaron T. Beck, un gran estudioso del tema de la depresión, que él dice que cuando hay una fuerte alteración en la percepción del mundo, del futuro y de mí mismo, eso es una señal de depresión. Entonces, y ahí está el elemento cognitivo de la depresión. No sobra decir si hay llamamientos a la muerte, anuncios suicidas o expresiones como yo no sirvo para nada, yo soy un inútil, yo soy un estorbo, ustedes estarán mejor sin mí. A eso hay que prestarle muchísima atención. Hay que prestarle atención también, por ejemplo, chicos y chicas, cuando se hacen cutting u otro tipo de autolesiones. También darse cabezazos contra la pared o tirarse uña, como digo yo, o sea, lacerarse con las uñas. A ese tipo de autolesiones hay que prestarles atención. O también cuando hay un bajonazo significativo en el rendimiento, tanto laboral como escolar. Cuando la persona tiene un desempeño su propio desempeño y ¡boom! Eso se descuelga. Estas son, bueno, otro que es, esto yo lo hablo mucho con mis pacientes, y es hasta dónde es pereza y hasta dónde es falta de energía. ¿Cómo así? Porque no, es que me da pereza. ¿Pereza o falta de energía? La anergia o falta de energía es otra posible señal de depresión, que incluso si uno se va a la parte bioquímica, se sabe que cuando una persona está pasando en un trance, un episodio depresivo un poquito complejo, hay un cambio en el proceso de metabolización del azúcar. Por eso la gente se siente con falta de energía, porque el azúcar se está metabolizando más lentamente, ¿sí? De ahí que a algunas personas les despierta, digamos, el ansia por comer, pero el ansia por comer no es, me voy a comer una ensalada César con unas tostaditas y atún. No, me voy a comer es el tanque de helado con unas galletas, ¿ya? Es decir, ahí la persona lo que está buscando es energía. El cuerpo la metaboliza lentamente y el cuerpo entonces la guarda. Y es por eso que las personas, ¡puff!, pueden llegar a subir de peso. Entonces, aquí se combina, digamos, ahí estoy dando la descripción de qué es lo que se ve y cuál puede ser parte del proceso bioquímico subyacente, de qué es lo que ocurre. Eso, digamos, como a grandes rasgos uno puede visualizar estos síntomas, digamos, de un trastorno depresivo mayor. Ya si estamos hablando de, y digamos que me quedo quietico con la depresión mayor, no quiero meterme con el trastorno afectivo bipolar, porque eso sería llegar a unas honduras mucho más complejas. Claro, eso puede ser tema para otro programa. Es que tengo dos preguntas. Lo primero es, si empezamos a notar ese tipo de rasgos en alguien que nos importa, o en un compañero de trabajo, o en un hijo, o en un alumno, para los profesores también que tienen mucho contacto con los muchachos, es bueno, se debe llegar y digamos, confrontar al chico o a la niña diciéndoles, oye, ¿te pasa algo? ¿Te noto distinto? ¿Se debe hacer o hay que guardar prudencia? A ver, yo siempre he trabajado con la siguiente premisa, pues a propósito de que yo trabajo muchísimo el tema del riesgo suicida. Digamos, las dos grandes problemáticas que yo siempre he trabajado en mi trasegar profesional son el riesgo de suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas y la interacción entre ambas, ¿ya? La interacción entre ambas. Frente al tema del suicidio, lo más peligroso es no hablar acerca de él. Entonces, de una vez vamos a exorcizar un temorcillo que anda por ahí rondando. No, es que si uno va y le pregunta a alguien sobre eso, ¿qué? ¿La persona va a terminar suicidándose? No. Sandra, ¿has pensado seriamente en la posibilidad del suicidio en el curso del último año? Doctora Aja, no,
pero ya que lo plantea, no sería algo despreciable. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Ay, Dios. Eso, o sea, que yo le venda la idea a Sandra de que usted nunca había pensado en suicidio, yo por mencionarlo, usted vaya a coger la idea, eso no va a ocurrir. Al contrario, doctora, gracias por preguntarme. Y ya que me da la oportunidad de abrirlo, sí, yo he estado pensando en eso, porque es que tengo un trauma erótico infantil por la caída de mi primer diente de leche, y yo todavía no he superado eso. Y entonces uno pregunta y escucha, uno no critica, uno no juzga, uno no condena, uno no censura. Estoy dándole la recomendación para que cualquiera lo haga. Tú preguntas, tú escuchas, tú no criticas, no juzgas, no condenas, no censuras, no das sermones vacíos. Esa simple forma de actuar puede revestir de una ayuda potentísima. Obviamente hay un segundo paso y es buscar red de soporte social y quizás también canalizar frente a servicios de salud mental, ¿sí? Es decir, hay que abordar a la persona y digamos que ahí es mejor pecar por exceso y no por defecto. Y es preferible correr el riesgo de pasar por imprudente, porque hay veces que el exceso de prudencia nos lleva a descuidar situaciones de riesgo. Aquí digamos que la imprudencia no es tan peligrosa como el exceso de prudencia. ¿Sí es clara la idea? Completamente. Claro, porque si estamos notando un joven cercano y no le decimos nada, pues es que él va a sentir que es que de verdad no le importa a nadie, y luego esa omisión de no haberle dicho, pues pudo haber sido salvarle la vida, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos con las personas adultas que también nos estamos encontrando frecuentemente con otras personas que dicen, fíjate, lo tengo todo, no tengo problemas, no me falta nada, pero estoy cansado de la vida, es como si me quisiera morir? Y uno se queda como, no, pero ¿cómo se te ocurre? Estás sano, lo tienes todo, no te falta nada. No, es que no le veo futuro a este mundo. Tremendo. Precisamente por eso es que yo cuestiono tan seriamente lo que pasó con la pandemia, porque la desesperanza se puso de moda. Es horrible. La desesperanza se puso de moda y precisamente es la esperanza lo que nos jale, lo que nos proyecta hacia el futuro, ¿sí? Entonces, pues habría que entrar a mirar y a cuestionar en qué momento fue que la persona se le desapareció. Digamos, ese propósito, ese sentido, esa esperanza. Los jóvenes y los viejos comparten un sentimiento en común, y es el sentimiento de sentirse un estorbo para otros, como si los únicos valiosos en esta sociedad fueran las personas, ni siquiera de 18 años, porque ese todavía está en proyecto, pero eso tiene que ir a la universidad, que las únicas personas valiosas y que valen la pena en esta sociedad son la gente altamente productiva, ubicados entre los 25 y los 45 años, porque no es un secreto, ya después de los 45 años, si tú pierdes tu empleo, tú te vuelves un cadáver laboral, ¿ya? Conseguir empleo se vuelve muy difícil, se vuelve muy complejo, entonces todo el mundo dice, no, pues sal a emprender. Claro, fácil es decirlo, vaya y hágalo, emprender de la forma correcta y toda la cosa, pero entonces ahí hay una cuestión muy compleja. O sea, la única gente que vale la pena en esta sociedad son los que son altamente productivos y el resto son un estorbo. Y precisamente lo que está ocurriendo con, digamos, personas de la tercera edad es que los hacemos sentir como un estorbo porque le hemos quitado el valor que tiene el viejo. Una cosa es ser viejo en Bogotá y otra cosa es ser viejo en una comunidad arhuaca en la Sierra Nevada de Santa Marta. En la comunidad arhuaca, el anciano es un baluarte, es un tesoro, es el guía moral de la comunidad, es el sabio, es amado, respetado, cuidado y protegido. O sea, llegar a viejo en la comunidad arhuaca es una nota, es una maravilla, es algo deseable.
deseable. Nuestra sociedad urbana, posmoderna, bla, 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 ser un viejo es señal de estorbo. Entonces, no es que estén tan equivocados en su mal sentir. Algo hacemos nosotros para no llevarlos a sentirse amados, valorados y apreciados. Porque cuando tú te sientes amada, valorada y apreciada, es muy difícil que te entre una depresión. Es muy difícil. Y sobre todo descubrir ese amor verdadero que es el amor por ti mismo. Esto no nos lo enseñan mucho. No. Y de repente cuando estamos en la adolescencia y empezamos a leer sobre el amor propio, no falta el que llega a atacar. Que si esos son libros de autoayuda, que la esperanza te la venden simplemente, pero no te confíes, que eso te va a volver egocéntrico y egoísta. No, y hay que cultivar el amor propio también. Hace poco terminé de leer un libro que me dejó fascinado. Se lo estoy recomendando si no a todos, a casi todos mis pacientes, porque yo digo, me sentiría yo estafando a la gente contándole lo que yo leí cuando la persona lo puede leer y puede sacar sus propias conclusiones o incluso mejores. Claro. Este libro se llama El poder de confiar en ti mismo, de Brian Tracy, ¿sí? Y claro, ay Dios mío, mi gremio, y voy a decir algo antipopular dentro de mi gremio. El gremio de los psicólogos es un gremio, Sandra, te lo digo con bastante pena y vergüenza. Somos un gremio muy arrogante y muy prepotente, ¿sí? Pon tú a trabajar juntos a 4 psicólogos y eso es si lo logras, eso es un milagro, ¿sí? No tenemos esa solidaridad gremial que sí tienen los ingenieros, los abogados, los médicos. No, los psicólogos somos antipsicólogos, empecemos por ahí. Y estamos dotados de una arrogancia y una prepotencia académico-intelectual muy tenaz. Y eso nos vuelve un poquito ciegos, al despreciar herramientas simples, sencillas, pero potentes y valiosas. Simples, sencillas, pero potentes y valiosas. Porque yo digo, tantos artículos que escribimos en journals, indexados y yo no sé cuántas cosas, pero ese conocimiento se queda entre nosotros. Y si se queda entre nosotros los académicos, eso sirve para 3 cosas, para nada, para nada y para nada. Ese conocimiento erudito, elaborado, científico, publicado en los journals, debe llegar a la barriada, debe llegar al colegio, debe llegar al padre de familia, debe llegar al orientador escolar, debe llegar al docente. Allá es a donde debe llegar. Y nos talla los zapatos, nos molesta, nos hiere nuestro ego profesional, que personajes que no son psicólogos dicen de una manera simple, sencilla, lo que diría un psicólogo en una reunión clínica, y el personaje, sin ser psicólogo, lo dice, y lo dice a través de un libro que le llega a millones de personas, y si de esos millones de personas le ayudó, voy a ser pesimista, al 10%, wow, hizo una labor potentísima. Entonces, ¿a que sí? Este señor Brian Tracy, su historia es algo apasionante, lo digo de una manera breve y concreta. Él a los 20 años sería el prototipo de lo que sería un perfecto, mediocre, pusilánime, perdedor. Pero él llega y toma una serie de decisiones y emprende un proceso de crecimiento personal muy bonito, muy excitante, muy lindo, y llega a convertirse pues en un, llamémoslo así, en una figura de talla mundial. O sea, claro, el que haya leído libros de Brian Tracy saben que no es ningún tonto. Y es conferencista además. Él creo que falleció hace poquito, ¿sí? Pero, por ejemplo, un personaje que le ha llegado a más de 5 millones de personas en sus conferencias, 48 bestsellers, bueno, en fin. Entonces, en este libro, Aprendiendo a confiar en ti mismo, él da, mejor dicho, te lleva de la mano de cómo construir altos niveles de autoconfianza
sin que esto caiga en la arrogancia, la prepotencia, la vanidad, la egolatría o cosas de este estilo. Y él muestra claramente cómo si nos creemos y nos sentimos capaces de, podemos conseguir muchas cosas. Y cualquiera de mis colegas diría, sí, claro, eso es lo que Albert Bandura denomina el concepto de autoeficacia o creerse capaz de concretar un resultado determinado. Brian Tracy no menciona a Bandura ni una sola vez, pero uno dice, esto es todo el desarrollo del concepto de Albert Bandura, el desarrollo de la autoeficacia, que definitivamente es una cosa súper, súper, súper importante para todos los seres humanos. Y precisamente, conectando otra vez con el tema de los desastres de la pandemia, al plantearnos un panorama en donde éramos impotentes y donde no se nos daban salidas, nos creímos el cuento de que éramos impotentes e incapaces, o muchos se lo creyeron, pero otros dijeron, olvídelo, esto no me la va a ganar, y ahí fue donde sacaron la valentía y el coraje, que no tiene nada que ver con el, y que no tiene nada que ver con el miedo. Claro, florecieron y son exitosos y tienen empresas exitosas, unos florecieron, otros lamentablemente se quebraron, otros apenas están reempezando un nuevo camino. Entonces, o empezando un nuevo camino, pero recomenzando, porque también se quebraron. Fíjate que esta conversación me ha gustado mucho, me encantaría tenerte al menos una vez a la semana. Sabemos que viajas mucho, que entre la fundación, la corporación Buscando Ánimo, que estás allí ayudando a tantas familias en el país, pues me gustaría también que habláramos próximamente, así como habíamos acordado fuera de cámaras, del síndrome de burnout, que es ese desgaste emocional de muchos profesionales que también se está dando y que probablemente es también un llamado a buscar el verdadero propósito de la vida. Y lo decías al principio de este programa, ese dejar el miedo a un lado y empezar a conectarse con lo que realmente quieres hacer en tu vida, porque resulta que has sido muy exitoso, o sea, cualquier persona de pronto está sintiendo esto, ha sido muy exitoso en una carrera que lleva muchos años, más de 20 años, pero resulta que se dio cuenta ahora que es que la gente que está alrededor es la que realmente es feliz por su éxito y probablemente esa persona está sintiendo un llamado interno. Entonces también eso se suma al síndrome de burnout que nos vas a explicar en un próximo programa cómo se detecta y cómo manejarlo. ¿Qué te parece? No, claro, claro, claro. Y sobre todo porque, y volvemos con el tema de la pandemia, estamos medio obsesionados. A los médicos, por un lado, se les dio mucha varilla, pero por otro lado también se les trató como héroes. Pero lo que mucha gente no calculó, y lo estamos sintiendo ahora, es que ellos se iban reventando. Ellos se iban reventando y lo estamos resintiendo ahora. Y hay mucho trastornillo mental en ellos, pero el resultado precisamente de haber estado metido ahí en las trincheras, de haber estado ahí metidos en las trincheras, lidiando con todo. Es decir, el tema era, simplemente como para dar un pistazo, el tema no era ver morir al paciente, eso no era lo dramático, y esto va a sonar inhumano. El tema no era ver morir al paciente intubado, era una persona que no estaba mostrando señales de nada. El drama complejo era el momento de tener que irle a informar a su familia que su ser querido se murió. Ahí es donde está la esencia del desgaste emocional, que es una de las condiciones del síndrome de burnout, en el momento de tener que ir a decirle a la familia, más que ver cómo fallece su paciente, es cómo lidiar con el dolor del otro. Bueno, yo te había dicho que tenía un tiempo limitado, ya estoy sobre el borde, porque ya ahorita tengo otro compromiso que tengo que atender. Voy a dejarte, en este programa acostumbramos darles un minuto, que es como el mensaje final que dan nuestros invitados. Entonces te voy a dejar full pantalla para que en este último minuto nos des tu mensaje frente a esta conferencia que acabas de compartirnos. Leonardo Aja. Amigos, amigas, bueno, como digo yo siempre al final de mis intervenciones, no espero que esto les haya gustado, espero más bien que les haya servido. Más que una conclusión, quiero hacerte algunas preguntas y que tú te des tu propia conclusión frente a ellas.
¿Esta experiencia de la pandemia te enseñó algo o no? ¿Te llevó a crecer, a aprender, a cambiar? ¿Te dejó en vilo o francamente crees que esto te sobrepasó? Difícil de creer y de entender, pero tenemos una oportunidad gigantesca en muchísimos sentidos. Y es ahí donde uno debe empezar a entrenar el ojo para captar las oportunidades. Y todo esto ha sido una gran oportunidad de crecimiento personal, familiar, comunitario. Doloroso, indiscutiblemente, pero sobre todo oportunidad. Y esto hasta ahora comienza. Todo el reto y el desafío que tenemos por delante como familias, comunidad y sociedad. Salir adelante de esta situación tan compleja y que de verdad hayamos aprendido cosas que nos llevaron a aprender, crecer y cambiar. Muchas gracias. Ahí está, doctor Leonardo Aja. Muchísimas gracias a usted por haber estado con nosotros y esperamos tenerlo la próxima semana. Dios lo permita con su agenda que está bastante movida, pero aquí estamos, esta es su casa y un abrazo a su señor padre también. Nos alegramos mucho de que esté mucho mejor. Listo, yo le daré tus saludos, Sandra. Listo, entonces coordinamos a ver qué día de la otra semana nos conectamos nuevamente, ¿vale? Así es, yo dependo de su agenda. Usted me cuenta y estamos en contacto. Muchas gracias, un abrazo. Vale, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, chao, chao. Ahí está. Él es Leonardo Aja, psicólogo forense, pero además experto en prevención de drogodependencia y es especialista en terapia de familia. Está ayudándonos a entender qué está pasando en nuestro panorama, porque como siempre saben, nosotros recibimos las inquietudes de ustedes y lo que hacemos es que traemos aquí invitados de muy alto nivel que nos ayudan a comprender para que ustedes saquen sus propias decisiones, sus propias conclusiones, para que todo esto que nos dicen algo les resuene y puedan aplicarlo de una manera inteligente y beneficiosa en todas sus vidas. Los amo mucho, gracias por estar con nosotros. Acuérdense que estamos con matrículas abiertas en cursos G24, también estamos en canal G24.tv, informativo G24.com, cursos G24.com. Ahí están las inscripciones para el curso sobre mercado de capitales que nos pidieron con Jaiber Pérez. Se está inscribiendo mucha gente, hay cupos limitados, así que lo ubico para que vaya de una vez y separe su cupo y pueda participar en esta masterclass que va a estar buenísima para aprender desde cero todo el tema de los mercados. Cómo potenciar de pronto ese músculo de ahorros que tienes que no sabes cómo, digamos, administrarlo, pues ahí en esta escuela te enseñan y como siempre sabes, tú tomas tus propias decisiones. Es simplemente un curso pedagógico. A petición de ustedes volvemos. La academia, la escuela de G24. Cursosg24.com. Donde estaremos hablando de diversos temas. Y este 11 de junio, aprende desde cero a operar en el apasionante mundo de los mercados de capital. Para entender cómo se mueven los mercados. Y protégete ante la crisis. Un poco de geoeconomía, un poco de geopolítica. Aprende con uno de los mejores. Sobre el apasionante mundo de los mercados de capital. Jaiber Pérez, asesor financiero internacional y mejor trader del mundo en el año 2006. ¿Qué es un gráfico? ¿Cómo se mira un gráfico? ¿Cuáles son las temporalidades? Así que va a ser un curso desde cero para cualquier persona que quiera aprender sobre el apasionante mundo de los mercados de capital. www.cursosg24.com. Cursos que transforman. Gracias entonces por acompañarnos. Nos vemos en las próximas horas. Cuídense mucho. A nuestro equipo de moderadores, muchísimas gracias por estar ahí en nuestros comentarios. Y no se olviden de visitar cursosg24.com, informativo G24.com, y estamos emitiendo a través de canal G24.tv y en informativo G24 a través de YouTube. Dios con todos, los amamos mucho. Cuídense bastante y gracias por estar ahí.